6 personas abordaron una pequeña aeronave para irse de vacaciones. Lamentablemente, menos de 30 segundos después del despegue, el avión en el que viajaban viró hacia la izquierda y se estrelló contra el suelo, matando al piloto y a 4 pasajeros. Los testigos presenciales dijeron que el avión intentaba dar la vuelta hacia la pista, pero eso no fue lo que ocurrió. Y la investigación que siguió reveló un patrón que llevaba años gestándose y que condujo a esta trágica tragedia. Nuestra historia comienza el 16 de marzo de 2011 en Long Beach, California, cuando un piloto llamado Ken estaba preparando una aeronave para llevar a 5 pasajeros a Salt Lake City, Utah, en lo que iba a ser un divertido viaje de esquí. Según la investigación, Ken tenía 43 años y comenzó su formación como piloto en octubre de 2001. A lo largo de los años siguientes fue adquiriendo experiencia como piloto comercial hasta que, en mayo de 2005, fue contratado por una empresa llamada Ameriflight como primer oficial volando un Beechcraft modelo 99. Aproximadamente 2 años y medio después, en octubre de 2007, fue contratado por una empresa llamada West Coast Charters, donde se desempeñó como primer oficial en el King Air 200, que es el mismo tipo de aeronave involucrado en el accidente. La razón por la que esto es importante es porque fue ahí donde Ken adquirió la mayor parte de su experiencia volando el King Air, pero también fue ahí donde pudo haber adquirido algunos hábitos que terminarían jugando un papel determinante en lo que ocurrió. Pero hablaremos más de eso en un momento. En cuanto a la experiencia de Ken, en enero de 2011 fue contratado como piloto por contrato para volar el King Air 200 para un particular. Y a lo largo de los siguientes 2 meses y medio previos al accidente, realizó aproximadamente 40 vuelos en la aeronave y era el único piloto que la volaba para el propietario. El NTSB determinó que en el momento del accidente, Ken tenía poco más de 2.000 horas de vuelo total, incluyendo aproximadamente 1.100 horas de experiencia multimotores, con más de 460 horas en el King Air 200. Pero había un problema. A lo largo de casi 3 años y medio como piloto de King Air, Ken nunca recibió entrenamiento en un simulador de movimiento completo de King Air. Para ser completamente claros, este no era un requisito para estar habilitado para volar la aeronave, pero yo diría que es muy importante. Y la razón es que hay ciertas emergencias, como una falla de motor en el despegue, para las que no se puede entrenar en la aeronave real. Y aunque se pueden practicar esos escenarios en un simulador, se necesita la experiencia de movimiento completo para comprender mejor lo que la aeronave va a hacer y cómo manejarla. Dicho esto, hay mucho más que contar en esta historia, empezando por la aeronave. La aeronave que Ken pilotaba el día del accidente era un Beechcraft Super King Air 200 de 1981, un turbohélice bimotor con capacidad para hasta 8 personas. Un hombre llamado el Sr. Dean había comprado la aeronave en agosto de 2009 para uso personal y para cuando necesitara viajar por negocios. Eso significaba que la aeronave operaba bajo las reglas de la parte 91. Y la razón por la que esto es importante es porque la parte 91 no tiene los mismos requisitos de mantenimiento que se aplicarían si se tratara de una empresa de charter privado bajo la parte 135. Dicho esto, aproximadamente un año después de adquirir la aeronave, el Sr. Dean estaba buscando a alguien que realizara la inspección anual. Así que fue a West Coast Charters y habló con Bill, quien era su director de mantenimiento. Hay que recordar que esta era la misma empresa para la que Ken trabajaba en ese momento. De cualquier manera, Bill se negó a realizar la inspección anual porque dijo que no creía que los registros de mantenimiento de la aeronave estuvieran completos. También dijo que el avión no estaba en un programa de mantenimiento regular y que el propietario no quería gastar mucho dinero en él. En aras de la transparencia total, el NTSB no proporcionó demasiados detalles sobre esta parte de la investigación porque, de nuevo, la aeronave operaba bajo las reglas de la parte 91 y los requisitos no eran los mismos. Sin embargo, uno de los aspectos que preocupaba a Bill era que no creía que los depósitos de combustible de la aeronave hubieran sido drenados regularmente desde que el propietario la compró. La razón por la que esto importa es que en el King Air, el combustible de cada motor proviene esencialmente de un depósito de alimentación en cada ala. Pero la parte inferior de esos depósitos tiene una forma que tiende a acumular agua, residuos u otros contaminantes con el tiempo. Por eso el manual del piloto del King Air es muy claro en que antes de cada vuelo, el piloto debe drenar los 12 sumideros de combustible de la aeronave como parte de la inspección previa al vuelo. Este es un procedimiento bastante común en prácticamente toda la aviación general, donde se utiliza una sonda unida a un tubo o recipiente que se inserta en el drenaje del sumidero, permitiendo inspeccionar el combustible visualmente. Y como el agua es más pesada que el combustible, se hunde al fondo. Así que si se ve agua en el combustible, simplemente se sigue drenando hasta que ya no aparezca en la muestra. Aunque esto podría ser práctica estándar para la mayoría de los pilotos, hay algo importante que deben saber. Aproximadamente un mes antes del accidente, un hombre llamado David, quien era el gerente de la aeronave, voló con Ken en un viaje a Washington. Durante el viaje,
David estaba cargando combustible en el avión mientras que hacía la inspección previa al vuelo, y vio a Ken drenando algunos de los sumideros de combustible, pero no estaba seguro de si revisó los 12. Le dijo a Ken que no debería hacerlo mientras el repostaje estaba en curso porque era necesario esperar entre 20 minutos y 1 hora para que cualquier agua o contaminante se asentara, pero esa fue básicamente la conclusión de la conversación. David le diría al NTSB que, según lo que había observado como piloto corporativo, creía que muchos pilotos no drenan los sumideros de los depósitos de combustible antes de cada vuelo. Esto nos lleva a la parte en la que hay que hablar de lo que descubrieron después del accidente y cómo pudo haber influido en todo esto. Uno de los temas del que más he hablado en este canal es cómo la cultura de una empresa puede influir en las tragedias de aviación. Y si recuerdan lo que mencioné antes, quien adquirió la mayor parte de su experiencia en el King era en una empresa llamada West Coast Charters. Pues bien, durante el curso de la investigación, el NTSB descubrió que aproximadamente 11 meses después de la tragedia, un inspector de la FAA llamado Gary estaba realizando una prueba de verificación a uno de los pilotos de West Coast Charters en un King Air 200 cuando notó que durante la inspección previa al vuelo, el piloto no drenó los sumideros de combustible. Sin embargo, cuando Gary le preguntó al respecto, el piloto dijo: "Nosotros no hacemos eso. Los mecánicos lo hacen". Aproximadamente al mismo tiempo, el piloto jefe de West Coast Charters envió una carta a la FAA solicitando lo que se denomina un medio alternativo de cumplimiento. No está claro si esto fue una reacción a lo ocurrido con Gary o no, pero básicamente en esa carta, la empresa solicitaba permiso para desviarse de la lista de verificación, delegando en el personal de mantenimiento el drenaje de los sumideros de combustible en lugar de que los pilotos lo hicieran antes de cada vuelo. Lo interesante de la carta es que decía: cuando sea posible, el combustible será drenado antes del primer vuelo del día y, si es posible, debería haber un evento de drenaje de combustible por día de vuelo. También decía que el combustible sería drenado al menos una vez en los 10 días calendario previos al vuelo. Puedo estar equivocado, pero en mi opinión, cuando se usan palabras como cuando sea posible y si es posible, eso significa que no es obligatorio hacerlo. Básicamente, podrían drenar los sumideros de combustible y luego dejar el avión afuera durante 8 o 9 días para después volarlo sin volver a drenarlos. Y probablemente por eso la FAA denegó la solicitud, argumentando que no estaba de acuerdo con la lista de verificación del fabricante. También vale la pena señalar que Bill, el director de mantenimiento de West Coast Charters, le dijo al NTSB que era consciente de que los pilotos no seguían la lista de verificación del King Air y no drenaban los 12 sumideros de combustible antes de cada vuelo. Hay que tener en cuenta que todo esto se descubrió después del accidente. Sin embargo, el NTSB incluyó esos detalles en su informe final y señaló que comunicaciones posteriores confirmaron que era práctica estándar para los pilotos de West Coast Charters depender del mantenimiento para drenar los sumideros de combustible, la misma empresa para la que Ken solía trabajar. Y ahora que conocen mejor la cultura de esa empresa, es hora de hablar de lo que ocurrió el día del accidente. Antes de hablar de la inspección previa al vuelo, lo que quizás no saben es que analizo al menos 3 tragedias de aviación por semana en mi sitio web. Y lo que he descubierto a lo largo de varios años analizando cientos de tragedias aéreas es que realmente solo hay alrededor de una docena de patrones que acaban con la vida de los pilotos. Por eso tengo una carta gratuita que envío cada semana destacando uno de esos patrones mediante un caso de estudio del mundo real con estadísticas de la base de datos del NTSB. La mañana del vuelo, Ken llegó al aeropuerto de Long Beach y el plan era salir a las 8 de la mañana hacia Salt Lake City. La aeronave no estaba equipada con una grabadora de voz de cabina ni con una grabadora de datos de vuelo. Sin embargo, el NTSB determinó que la aeronave estaba aproximadamente 650 libras por encima del peso máximo permitido de despegue para el vuelo. No está claro si Ken calculó el peso y el balance o no, pero considerando que el señor Dean, el propietario de la aeronave, era uno de los pasajeros, puedo entender cómo incluso si lo hizo, pudo haber habido cierta presión para realizar el vuelo de todas formas. Dicho esto, después de que todos abordaron el avión, Ken arrancó los motores, pero entonces descubrió que no podía comunicarse por radio. Así que tuvo que apagar todo y los pasajeros bajaron del avión y fueron a desayunar mientras Ken llamaba a David para que viniera a ayudarlo a diagnosticar el problema. David llegó finalmente al aeropuerto alrededor de las 9 de la mañana y después de unos 30 minutos de diagnóstico, le dijeron al señor Dean que quizás tendrían que cancelar el vuelo. Fue entonces cuando decidieron ir a West Coast Aircraft a pedir ayuda. Finalmente descubrieron que el problema era bastante sencillo, simplemente tenían los interruptores en la posición incorrecta en la estación de la máscara de oxígeno del piloto. Y una vez que cambiaron los interruptores, todo funcionó perfectamente. La razón por la que quise compartir eso es porque para cuando descubrieron que el interruptor estaba en la posición incorrecta, llevaban aproximadamente 2 horas de retraso sobre el horario previsto.
Así que puedo entender cómo Ken podría haberse sentido fácilmente frustrado y quizás un poco avergonzado por no haber detectado el error del interruptor él mismo. Ahora simplemente quería despegar lo antes posible para recuperar el tiempo perdido. El señor Dean y los demás pasajeros volvieron a abordar la aeronave alrededor de las 10:20 de la mañana, Ken inició el rodaje y unos minutos después fue autorizado para el despegue. Según múltiples testigos presenciales, el rodaje inicial de despegue parecía completamente normal. Sin embargo, poco después de que la aeronave se elevara del suelo, cuando estaban a unos 140 pies de altura, fue cuando todo comenzó a desmoronarse. El NTSB tuvo acceso a un video de una cámara de seguridad del aeropuerto que mostraba lo que parecía ser una nube de humo oscuro grisáceo detrás de la aeronave, proveniente de uno de los motores. Y casi simultáneamente, la aeronave comenzó a guiñar hacia la izquierda. La investigación determinó posteriormente que durante el despegue, cuando Ken jaló los controles y la nariz de la aeronave se inclinó hacia arriba, el agua que se había acumulado en el fondo del depósito de alimentación del motor izquierdo se desplazó hacia la parte trasera del depósito, donde entró en los inyectores de combustible, provocando el apagado del motor izquierdo. Lo más importante que hay que entender es que cuando ese motor izquierdo falló, la velocidad aérea de Ken era de aproximadamente 130 nudos, más de 40 nudos por encima de la velocidad mínima de control de la aeronave. Y eso significaba que debería haber tenido más que suficiente autoridad de control para mantener la aeronave volando si simplemente hubiera pisado el pedal del timón derecho para contrarrestar ese giro hacia la izquierda. Y la verdad es que el motor intentó reencenderse por sí solo, pero como todavía había algo de agua mezclada con el combustible, no lo logró del todo. Pero mi suposición es que la situación lo tomó completamente por sorpresa, considerando que nunca había entrenado para este escenario en un simulador de movimiento completo. Como resultado, la aeronave siguió girando hacia la izquierda hasta casi 90 grados de inclinación, que fue aproximadamente cuando el motor izquierdo se reencendió, pero para entonces ya era demasiado tarde. Tan solo 9 segundos fue todo lo que tardó desde que el motor izquierdo falló hasta que se estrellaron contra el suelo, matando a Ken, al señor Dean y a otros 3 pasajeros a bordo. De alguna manera, uno de los pasajeros sobrevivió con heridas graves. Nunca sabremos con certeza lo que ocurrió antes del despegue, porque nadie vio nunca a Ken hacer la inspección previa al vuelo. Sin embargo, el NTSB determinó que muy probablemente nunca drenó los sumideros de combustible. Como resultado, la contaminación del combustible con agua provocó la falla del motor izquierdo. No está claro desde cuándo venía ocurriendo esto, pero es posible que una cultura de depender del mantenimiento para revisar los sumideros de combustible haya creado algunos malos hábitos en Ken. Y cuando se combina eso con un propietario que, según todo indica, no quería gastar mucho dinero en mantenimiento, el resultado es una gran cantidad de agujeros en el queso suizo que se alinearon en el peor momento posible, y 5 personas murieron como consecuencia.